Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la hidrosfera, ¿no? La hidrosfera que viene a ser el conjunto de aguas que rodea la superficie del planeta, ¿no? O sea, nos referimos al agua en sus diferentes estados, que va a comprender tanto las aguas continentales como las oceánicas, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que el agua se regenera a través del ciclo hidrológico o ciclo del agua, ¿no? Que consiste en la evaporación del agua de los mares, lagos, ríos, suelos, ¿no? Y también la transpiración de las plantas interviene en ello. Luego vamos a tener que este vapor de agua se va a condensar en forma de nubes que finalmente va a generar precipitaciones, ya sea precipitaciones líquidas o sólidas, que vendría a ser la nieve, ¿no? Entonces, de esa manera es como se regenera el agua constantemente. Bien, chicos. Ahora, veamos un poco la distribución geográfica del agua. Bien, ¿cómo se distribuye geográficamente el agua en el mundo? Bueno, la distribución geográfica del agua va a tener que ver mucho con la dinámica del su ciclo, ¿no? Del ciclo del agua, cómo se da esta en todas las regiones del mundo, ¿no? Y por ende vamos a tener la formación de glaciares, que va a estar relacionado con las precipitaciones sólidas que hace un momento les mencionamos, y la formación de aguas subterráneas, que se relaciona con la infiltración, ¿no? Cuando el suelo absorbe en gran medida el agua y generando los ríos subterráneos. Bien. Ahora, acá tenemos un cuadro donde nos muestra el porcentaje total de la distribución del agua en el planeta, ¿no? Tenemos los dos tipos de aguas, que viene a ser la salada y la dulce. La salada que vamos a encontrar en los océanos y glaciares, y la dulce que vamos a encontrar en las aguas subterráneas, en los ríos y lagos, ¿no? Ahora, su porcentaje total. Como nosotros ya sabemos, el planeta Tierra es, en su gran mayoría es agua, ¿no? Y esta agua viene a ser las aguas de los océanos. Por esa razón que el porcentaje más alto es el agua oceánica en un 97%. Luego tenemos los glaciares, que se encuentran tanto en el polo norte como en el polo sur, que vamos a tener un porcentaje de 2,2%. Las aguas subterráneas en un porcentaje de 0,64% y los ríos y lagos del mundo en un porcentaje de 0,16%, ¿no? Entonces es por esta razón es que más se debe proteger los ríos y los lagos, al igual que los ríos subterráneos, porque la cantidad de agua dulce, que es la que nosotros consumimos y a la que debemos la vida, es en menor medida en comparación al agua salada, ¿no? Entonces de todo ello se debe tener o tomar conciencia. Bien. Ahora, ¿cómo se da la distribución del agua en el Perú? Bueno, la distribución del agua en el Perú va a depender mucho de la cordillera de los Andes, ¿no? De la distribución de la cordillera de los Andes y de las precipitaciones en las regiones andinas y amazónicas, ya que de ello depende en gran medida la cantidad de agua que hay en nuestro territorio. Igualmente, acá tenemos un cuadro de los porcentajes de la cantidad de agua que posee nuestro territorio, ¿no? Respectivamente, de acuerdo a cada vertiente. Por ejemplo, tenemos la vertiente del Pacífico, del Titicaca y del Atlántico. En la vertiente del Pacífico vamos a tener que el porcentaje de agua que nos brinda es de 1,5%, el del Titicaca es de un 0,5% y el del Atlántico es un 98%, ¿no? ¿Y por qué razón el del Atlántico viene a ser un 98% en la vertiente del Atlántico? Porque el mayor volumen de agua que se vierte en el Amazonas, que es la vertiente del Atlántico, eh, se debe a la situación climática de esa zona, ¿no? Hay gran cantidad de precipitación porque es una zona tropical. Entonces, por esa razón, la vertiente del Atlántico posee el 98%. Bien, chicos. Ahora, debemos entender cómo es que se da el movimiento de estas aguas, ¿no? El movimiento de estas aguas se da a través de los ríos y estos ríos tienen un régimen. Pero ¿qué cosa es un régimen de un río? Viene a ser la cantidad de agua que va a transportar el río, ¿no?
Y cuando hablamos de la cantidad de agua, hablamos del caudal. El caudal que va a transportar este río durante un año, ¿no? Y eso va a depender en gran medida de las precipitaciones, sobre todo en la zona altoandina y en la zona oriental de nuestro país. A mayor cantidad de precipitaciones, mayor cantidad de caudal, o sea, más agua transportan los ríos, ¿no? Ahora, al periodo de mayor caudal, o sea, al periodo en el que el río tiene mayor cantidad de agua o transporta mayor cantidad de agua, se le denomina crecida, ¿no? Al periodo de menor caudal, o sea, cuando los ríos tienen menor cantidad de agua, se le denomina estiaje, ¿no? Ahora, la variación del caudal de un río en el transcurso de un año se le va a denominar régimen, ¿bien? Ahora, en esa variación se encuentran dos regímenes, dos regímenes. ¿Cuáles son estos tipos de régimen? El regular y el irregular, ¿no? En el regular vamos a ver que la variación del caudal es mínimo. El regular, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, el río Rímac, su régimen va a ser decrecida en los meses de enero, febrero y marzo. ¿Por qué razón? Porque hay precipitaciones en la zona de la sierra. Por lo tanto, va a transportar mayor cantidad de agua. Y el mínimo se va a dar de abril hasta diciembre, ¿no? Donde las precipitaciones disminuyen en la zona andina. Entonces, es un régimen normal, un régimen mínimo y un régimen de crecida que tiene normalmente el río Rímac. ¿Cuándo es irregular este régimen? Cuando se puede ver que ya transportan un mínimo de cantidad de agua o casi nada de agua, entonces se nota esa variación de caudal, ¿no? Ahí estamos hablando de un régimen irregular. Hay ríos que por temporadas se secan, ¿no? Y por temporadas de lluvias vuelven a crecer. Entonces, ese es un régimen irregular. Bien, chicos. Entonces, a ello se refiere el régimen de un río. Ahora, todos los ríos van a nacer de una cuenca hidrográfica. ¿Qué cosa es una cuenca hidrográfica? Va a ser el territorio drenado por el caudal de un río. Generalmente es un río muy grande. A ello se le llama cuenca, ¿no? Y sus respectivos afluentes, o sea, dónde nace. Los afluentes vienen a ser de dónde nace ese río, dónde surge ese río, ¿no? Y según a dónde se dirija el caudal del río, o sea, según a dónde vaya el agua de ese río, se identifica dos tipos o los siguientes tipos. Por ejemplo, el tipo de cuenca y el colector del caudal. O sea, la cuenca es donde nace el río y el colector o caudal va a ser donde llega a morir ese río, donde termina ese río, ¿no? Entonces, en el tipo de cuenca tenemos tres tipos, la exorreica, la endorreica y la arreica. La exorreica vienen a ser los ríos que su caudal va hacia el mar, ¿no? Alimentan al mar, mueren en el mar. La endorreica vienen a ser los ríos que sus caudales van hacia un lago, o sea, van a alimentar un lago. Y la reica va a ser los ríos que sus caudales terminan en zonas subterráneas. ¿Qué quiere decir? Que estos ríos no llegan ni a un océano ni a un lago, terminan simplemente en un cierto punto de su tramo y luego son absorbidos en el suelo y sus aguas se van a las zonas subterráneas, ¿no? Entonces, los ríos que poseen cuenca reica se caracterizan por eso, ¿no? Porque no culminan su recorrido. Bien, por ejemplo, como les mencioné hace un momento, no termina por desembocar en el mar, sino que muere en un cierto tramo de su recorrido. Bien, chicos, entonces no se olviden los tres tipos de cuencas: exorreica, endorreica y arreica. Bien. Ahora tenemos las partes de la cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la divisoria de aguas, donde surgen las aguas, ¿no? Los afluentes o tributarios, o sea, los pequeños riachuelos que van a llegar al río principal, llevar sus aguas al río principal, el río principal que es el que alimenta la cuenca, ¿no? Y los efluentes, que son las distintas ramificaciones del río. Y esta zona, que es el mar, vendría a ser el colector común, donde finalmente mueren los ríos, ¿no? Entonces, estas son las partes de un caudal. Bien, chicos. Bueno, chicos, entonces de esa forma es como se está distribuyendo la hidrosfera en el mundo y en nuestro territorio. Bien, acá les estoy dejando una pequeñita tarea para que investiguen.
¿no? Van a investigar cómo se da la distribución económica del agua en el Perú y en el mundo. Van a investigar cuáles son los elementos de una cuenca. También van a investigar cuáles son las formas de aprovechamiento de una cuenca, desarrollan las preguntas del libro respecto al tema y dibujan o pegan el tema. Bien, chicos, no se olviden que todo el tema tiene que estar copiado en el cuaderno. Asimismo, cualquier duda o consulta la estamos desarrollando en la asesoría. Bien, eso es todo por la clase de hoy, chicos. Hasta la siguiente clase.